Déjame describirte una escena. Estás tú solo en el escritorio, operando, y te llega un correo. Hard detected. Te quedas mirando el gráfico que tienes abierto, revisas el último trade que has hecho y sabes exactamente dónde rompiste el plan. Y no fue culpa del mercado, fuiste tú. Y lo peor no es perder el challenge, lo peor es esa frase que se repite dentro de tu cabeza. Lo sabía. Y aún así, la fastidié. Porque no es que no sepas operar, es que no sabes sostener tu sistema cuando la presión sube. Y encima te justificas. Que si era una buena entrada, que si el mercado estaba raro, me iban a barrer el stop igual, pero en el fondo tú sabes la verdad. Y no rompiste el plan por el mercado. Tú lo rompiste porque la presión interna aumentó y en consecuencia tu conducta cambió. Si esto te ha pasado, escúchame con atención. Esto que te voy a explicar hoy no es para principiantes en absoluto. Y tampoco es para gente que busca una estrategia mágica. Esto no va de enseñarte un indicador nuevo, ni tampoco te voy a dar el santo grial. Pero sí te voy a mostrar algo mucho más importante. Y es dónde se rompe tu estructura cuando el dinero pesa. Porque si en el backtesting te funciona y en real cambias tu comportamiento, el problema no es técnico, es algo estructural, porque en demo eres uno, pero en real aparece otro. Y ese otro es el que quema los challenge. Y yo esto lo aprendí de la forma difícil. Empecé en 2017. Sí que es cierto que en 2018 me metí de lleno, iba a clases de ingeniería por la mañana, trading por la tarde, luego me lo busqué cambiar. Era una obsesión constante por el gráfico. Me tiraba 8, 10 horas delante de la pantalla entre una cosa y otra. Obviamente, estando en clase, revisaba el gráfico. A veces acertaba, pero no tenía una ventaja real. Y en 2019 toqué fondo. De salud, mal. Suspendiendo las asignaturas. Mala vida social. Sobrepeso. Un estrés constante. Y podía tener un gran trade, dar un pelotazo. Y al día siguiente devolverlo entero por culpa de mi impulsividad. E intenté arreglarlo como casi todos. Que si más estrategias, que si ahora más indicadores. ¿Alguien ha escuchado hablar del Ichimoku? Pues por esa época yo investigaba eso. Más parámetros para mi operativa. Pero es que los datos funcionaban. El que cambiaba el gráfico era yo. Y ahí entendí algo bastante incómodo. Y es que el problema no era mi sistema. Era quien aparecía cuando el dinero que me jugaba era de verdad. Y cuando subía la cantidad, obviamente. Y fue entonces cuando descubrí el estoicismo. Lo tengo tatuado en mis muñecas. Memento Mori y Amor Fati. Amor Fati va muy bien para el trading. Ni la victoria es eterna, ni la derrota te define. Y a partir de ahí empecé a simplificar todo. Encontré mi primer gran mentor, diseñé unas reglas claras y sobre todo reducí mi tiempo en pantalla. Ahí conseguí mi primera cuenta fondeada grande y no fue por arte de magia, fue por estructurar bien todo. ¿Qué hacía antes de operar? ¿Qué hacía operando? ¿Qué hacía después? Y aquí es donde nace lo que yo llamo el sistema operativo del trader estoico. ¿Vale? Este triangulito que veis aquí tiene 3 pilares: la ejecución, el riesgo y la identidad. Si uno de ellos se desestabiliza, toda esta estructura se me cae el chiringuito. ¿Vale? Entonces, si pienso en la ejecución, ostras, con una estrategia validada, la presión sube, pero tu conducta no cambia. Si no tienes la estrategia validada, tienes más presión operando, tu conducta cambia y tu challenge, ¿qué le pasa? Se nos muere. Y es que la mayoría intenta mejorar la estrategia. Yo decidí mejorar mi conducta cuando estoy operando, ¿no? Que es cuando siento ahí la presión, cuando estoy contra las cuerdas. Y ese es el cambio, ¿vale? Por eso la ejecución, lo importante son las reglas binarias de sí o no. O se cumple y se opera o no se opera. No hay lugar a interpretación. Tiene que ser algo claro, como una receta de cocina. En cuanto al riesgo, ¿vale? Yo no vengo al gráfico y digo, hoy arriesgo más o menos según me siente o tal, sino que yo vengo con el riesgo predefinido. Tengo tablas de riesgo para saber cuánto puedo arriesgar más, cuándo puedo arriesgar menos. No negocio mi riesgo en caliente, ¿vale? Y en cuanto a la identidad, al final tienes que basarte en procesos y no en el resultado del último trade. Y el error que destruye todo esto es el hecho de operar de forma interpretativa. Que tu conducta dependa de cómo te sientes. Que si del trade anterior, de si estás cerca del objetivo, de si vienes de una racha buena o mala. Si tienes un trading interpretativo, tus resultados serán variables. En cambio, si tu trading está
estructurado, como un buen trader estoico, la conducta será repetible. Entonces, no necesitas más horas de mercado o saber analizar mejor. Lo que necesitas es una buena estructura. Y aquí es donde viene lo importante para mí. Un día yo quiero que seas un cliente mío, pero para que eso sea realidad necesito que empieces a implementar esta estructura ahora. Necesito que empieces a tener tus primeras victorias en cuanto a tu estructura operativa. No vengo a motivarte, no necesitas inspiración, lo que necesitas es estructura. Y por eso existe el plan de juego estoico GPT. ¿Qué es esto? No es ni un curso, ni es ni una mentoría, de hecho, no es ni una estrategia de trading nueva. Es un diagnóstico a nivel estructurado. Te muestra exactamente dónde se rompe tu ejecución y te da una restricción para los siguientes 2 semanas. Solo una. Sin optimizar, sin modificar nada, sin añadir ninguna cosa rara. A los 3-5 días pasarán 2 cosas. Si eres capaz de sostener eso, vas a recuperar tu estabilidad. Y sin embargo, no puedes sostenerla, lo que me queda claro es que el problema no era técnico, sino que es tu estructura. El GPT cuesta 9 euros y es el primer paso para instalar el sistema. Vas a tener 48 horas de garantía sin ningún tipo de drama. Antes de que cambies de estrategia, asegúrate de no estar rompiendo o fastidiando esa que ya está funcionando. Porque, seamos sinceros, no necesitas más cosas de mercados ni estrategias. Necesitas ponerle estructura.